911, ¿cuál es su emergencia? Silencio. No es el tipo de silencio que proviene de una llamada accidental o de una persona que llama vacilante, donde el ruido de fondo zumba débilmente, delatando la presencia de vida. Se hizo un silencio pesado. El tipo que llena una habitación con algo invisible. Algo esperando en la oscuridad. Lily Carter, una operadora de emergencias con amplia experiencia, había respondido a miles de llamadas. Lo había oído todo: gritos, sollozos, respiraciones frenéticas de quienes se tambaleaban al borde de la muerte. Pero esto fue diferente. No se trataba únicamente de la ausencia de sonido. Era la presencia de algo más. Ocurre algo. Sus auriculares crujieron levemente. Entonces, un jadeo. Mojado. Trabajo. Un sonido que no era solo el acto de respirar, sino la lucha por hacerlo. Como quien lucha contra sus propios pulmones. Todo el cuerpo de Lily se tensó. Su corazón se aceleró y su mente ya estaba repasando posibilidades. Asfixia. Dificultad respiratoria. Paro cardíaco. Hola, dijo con voz firme y profesional. ¿Puedes hablar? Por un segundo pensó que no recibiría respuesta. Entonces, otra inhalación entrecortada, irregular y antinatural, como si sus pulmones se hubieran quedado atrapados en algo, una barrera, un peso, algo que les negaba a respirar libremente. Sus dedos flotaban sobre el teclado. Entonces, apenas audible, un susurro tenso. Tan suave que casi lo perdió a través de sus auriculares. Por favor, ayúdame. Un escalofrío le recorrió la columna. No se trataba simplemente de una angustia médica. Esto era algo más. Algo urgente. Algo desesperado. Los dedos de Lily volaban sobre el teclado, su pulso latía con fuerza en sus oídos mientras abría el sistema de rastreo de emergencia. La voz era débil, apenas lograba pronunciar las palabras y todos sus instintos gritaban llamada de urgencia médica. Señora, necesito que se quede conmigo. ¿Qué pasa? Una tos resonó en la línea. Profunda. Fuerte. No era solo una tos seca, era húmeda, congestionada. Algo andaba mal. Entonces, yo creo que me estoy muriendo. El estómago de Lily se apretó. La gente a veces decía eso: ataques de pánico, ansiedad severa, ataques de asma, pero esto no sonaba a pánico. Había oído el miedo antes. Había escuchado los sollozos entrecortados de personas atrapadas en edificios en llamas, las respiraciones entrecortadas de las víctimas de accidentes que intentaban recuperar la consciencia, y los jadeos frenéticos de los padres que suplicaban que sus hijos despertaran. El pánico tenía un ritmo. Era irregular, desesperado, repleto de adrenalina. Pero esto sonó definitivo. Las manos de Lily se cernían sobre el teclado, esperando algo más, antes de perder la conexión. ¿Dónde estás? ¿Puedes decirme tu dirección? Otra inhalación, pero no fue lo suficientemente profunda. Una inhalación estremecedora. Del tipo que le hacía encoger el estómago. Del tipo que le decía que quien llamaba estaba perdiendo la batalla. No sé. Está oscuro, muy oscuro. La pantalla de Lily hizo ping. El rastro llegaba lentamente, de forma agonizante, como si el propio sistema pudiera sentir la urgencia en el aire. Entonces, una dirección. Un complejo de apartamentos deteriorado en el lado este de la ciudad. El pulso de Lily saltó mientras marcaba la llamada para despacho inmediato. Este no fue un control de bienestar estándar. Esta no era una persona que tuviera tiempo para esperar. Esta fue una emergencia de vida o muerte. Tengo ayuda en camino. Quédate conmigo. Se esforzó por escuchar algo del otro lado, rezando para que la mujer respondiera. Pero no hubo respuesta. Solo otro jadeo superficial y húmedo. Un sonido como si alguien se estuviera ahogando en tierra firme. Entonces, silencio. Y luego, la llamada se cortó. Los paramédicos David Nolan y Maggie Torres llegaron al lugar en 6 minutos. 6 minutos. No pasó mucho tiempo. Fue rápido. Más rápido de lo que la mayoría de las llamadas recibían ayuda.
más rápido de lo que la mayoría de las personas en apuros podían siquiera comprender lo cerca que estaban de morir. Pero cuando David salió de la ambulancia y miró hacia el edificio de apartamentos en ruinas, tuvo la clara sensación de que 6 minutos quizás no hubieran sido lo suficientemente rápido. El edificio había visto días mejores, décadas atrás. Uno de esos complejos de bajos recursos, de esos con luces parpadeantes en los pasillos, donde la alfombra apestaba a moho y humo de cigarrillo viejo. Un lugar donde el tiempo se asentaba en las paredes, atrapando los fantasmas de quienes una vez intentaron hacerlos sentir como en casa. Las puertas principales estaban entreabiertas, el vestíbulo apenas iluminado por una luz cenital medio apagada. Una mujer estaba sentada encorvada en un rincón, fumando, observándolos con indiferencia. David apenas se dio cuenta. Su atención estaba en la dirección de su tableta, el pin rojo que marcaba la unidad 4B como una advertencia. Cuarto piso. Final del pasillo. Maggie se movió a su lado, escaneando los pasillos mientras entraban. «¿Sientes eso?», murmuró ella. David asintió. El aire era denso. Y no solo del calor del verano. El tipo de sentimiento que surge cuando demasiada gente lucha por vivir en muy poco espacio. El tipo de espesor que hacía que pareciera que las paredes estaban observando. Sus botas resonaban contra el suelo de baldosas mientras subían las escaleras, y cada escalón parecía más pesado que el anterior. Al llegar al cuarto piso, el pasillo estaba vacío. Ese vacío que no daba la sensación de que no hubiera nadie, sino de que todos estaban escuchando. Los ojos de David se dirigieron al número de unidad. 4B. La puerta estaba frente a ellos. Pintura desconchada. Buzón oxidado. David llamó, fuertemente. ¿Emergencias? Recibimos una llamada de esta unidad. ¿Pueden abrir la puerta? Silencio. No era el tipo de silencio que indicaba que alguien dormía. Era el tipo equivocado. Maggie probó el picaporte. Cerrado. David volvió a golpear, esta vez más fuerte. Señora, si me oye, abra la puerta. Todavía nada. Se le revolvió el estómago. Ahora podía sentirlo. Algo estaba mal. Maggie ya se acercaba al encargado del pasillo, un hombre mayor que se acercaba arrastrando los pies, jugueteando con las llaves. Su expresión reflejaba algo cercano a la preocupación, pero no del todo. «Vive sola», murmuró, rebuscando en el llavero oxidado con dedos temblorosos. «Casi nunca sale. Nunca ha causado problemas». David intercambió una mirada con Maggie. Nunca causó ningún problema. Generalmente eso significaba que nadie la notaba. Nadie la controló. Nadie se habría dado cuenta hasta ahora si algo iba mal. La cerradura hizo clic. La puerta se abrió con un crujido. David empujó hacia adentro. Y de inmediato se quedó sin aliento. El apartamento estaba oscuro. Demasiado oscuro. Una lámpara de mesa titilaba débilmente, proyectando sombras irregulares contra el papel pintado descascarillado. El resplandor apenas se extendía por la pequeña sala de estar, donde un sofá desgastado permanecía intacto. El aire era denso, no por el polvo ni por el calor, sino por algo más. Algo rancio. Ocurre algo. Y luego. El sonido. Un silbido borboteante. La linterna de David se encendió. Giró alrededor. Y aterrizó sobre ella. Allá. Una mujer tumbada sobre su espalda. Sus extremidades estaban flácidas y su cuerpo medio retorcido, como si se hubiera desplomado a mitad de un movimiento. Sus ojos revoloteaban, desenfocados. Un charco de vómito manchó su camisa y se extendió por el piso de madera. ¿Y sus labios? Azulado. Agrietado. No solo seco, sino privado de oxígeno. El pulso de David se aceleró. Señora. Maggie ya se movía, dejándose caer de rodillas junto a la mujer, con los dedos presionando el costado de su cuello. Buscando el pulso. David abrió el botiquín y se sacudió la sensación de hormigueo que le revolvía el estómago. No había tiempo para el miedo. Apenas respira, dijo Maggie con voz firme. Años de experiencia la obligaban a concentrarse. David inclinó la cabeza de la mujer hacia atrás y presionó su oreja cerca. Crepitante.
húmedo. Congestionado. Un sonido enfermizo y traqueteante en lo profundo de su pecho. Dificultad pulmonar. ¿Pero de qué? Sus ojos recorrieron la habitación. Estaba demasiado limpio. No había comida derramada, ni muebles caídos. Ni rastro de forcejeo. Excepto ella. Entonces, allá. Un frasco de pastillas sobre la mesa de café. David lo agarró rápidamente, entrecerrando los ojos al ver la etiqueta gastada. El texto estaba borroso, pero había una palabra que se destacaba con claridad. Oxicodona. Se le cayó el estómago. Posible sobredosis, dijo con gravedad. Sus dedos se apretaron alrededor de la botella. Maggie ya estaba buscando el kit de Narcan. David la miró fijamente. Habían estado en innumerables situaciones de vida o muerte antes. Habían visto sobredosis, paros cardíacos, personas colgando al borde de la vida de un hilo desgastado. Pero este se sentía diferente. A David se le revolvió el estómago al mirar a la mujer tendida frente a ellos, flácida, apenas respirando, con el rostro pálido. Miró a Maggie de nuevo, con voz baja y urgente. «Tenemos que irnos». «Ya». Maggie era rápida, ya estaba cargando el autoinyector, sus manos se movían con precisión practicada. Sin vacilación. Sin movimiento desperdiciado. Ella ya había hecho esto antes. Demasiadas veces. Pero nunca fue más fácil. El tiempo lo era todo. Los segundos podrían significar la diferencia entre la vida y la muerte. Y justo ahora, se estaban quedando sin ellos. David presionó 2 dedos contra la muñeca de la mujer, buscando el pulso. Débil. Demasiado débil. Su propio latido del corazón latía con fuerza en sus oídos. Su respiración era entrecortada, apenas movía su pecho, las inhalaciones eran superficiales y demasiado lentas. Sus labios todavía estaban teñidos de azul. Ella se estaba escapando. David apretó la mandíbula. No bajo mi supervisión. Maggie colocó el inyector de Narcan, con la voz firme a pesar de la tensión en el aire. Administrando ahora. David se preparó. Una sola inserción de la aguja en su muslo. El antídoto entró en su sistema, pero no fue instantáneo. Tuvieron que esperar. Y cada segundo parecía una vida entera. David mantuvo sus ojos fijos en su rostro, buscando cualquier señal, cualquier movimiento de sus dedos, cualquier cambio en su respiración. Nada. Vamos, murmuró, su voz apenas un susurro. Respira. 1 segundo. 2. 3. Entonces, un escalofrío recorrió su cuerpo. Un repentino y brusco espasmo, como si una corriente eléctrica acabara de atravesar sus venas. Entonces, su pecho se convulsionó. Una sacudida profunda y violenta, como si su cuerpo estuviera tratando de volver a la vida. Entonces, un jadeo. Fuerte. Desesperado. Una inhalación aguda y dolorosa, como si sus pulmones hubieran buscado aire en el último segundo. David dejó escapar el aliento que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. Su propio pecho se aflojó mientras observaba que el color regresaba lentamente a su rostro. David la miró fijamente. Maggie ya estaba ajustando el flujo de oxígeno, colocando la mascarilla sobre la nariz y la boca de la mujer. Tranquila, tranquila, la tranquilizó. ¿Estás bien? La mujer parpadeó rápidamente y sus pupilas se encogieron ante el abismo. Su pecho subía y bajaba en respiraciones superficiales pero constantes. Entonces, sus hombros temblaron. Un sollozo se escapó de sus labios. Luego otro. El tipo de llanto que no era solo de alivio. El tipo que viene de algo más profundo. La voz de David se suavizó. Ahora estás a salvo. Pero la mujer meneó la cabeza. Las lágrimas corrieron por sus sienes y se acumularon en su cabello enredado. Sus labios se separaron, su voz sonó áspera y entrecortada, pero segura. Llamé demasiado tarde. David frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Maggie levantó la vista de la máscara de oxígeno que estaba ajustándose y frunció el ceño. El pecho de la mujer se agitó y su respiración era temblorosa. Entonces ella susurró.
Él estuvo aquí antes que tú. Un silencio se extendió entre ellos. David y Maggie intercambiaron una mirada. Una mirada que decía, ¿qué carajo significa eso? Maggie se acercó, con voz suave pero firme. ¿Quién? ¿Quién estuvo aquí? Los labios de la mujer temblaron. Sus manos se curvaron débilmente contra la manta. Entonces, apenas por encima de un susurro. El hombre que me dio las pastillas. Maggie fue rápida y ya estaba cargando el autoinyector. Cuando subieron a la mujer a la camilla, ya había llegado la policía. El aire en el apartamento ahora se sentía más pesado, lleno de algo tácito, una presencia que aún persistía, aunque quien había estado allí ya se había ido hacía tiempo. Las luces rojas y azules intermitentes de los coches patrulla que estaban afuera rebotaban en las paredes descascaradas, convirtiendo el pequeño espacio en un caos cambiante de sombras. El detective Ethan Marshall entró, sus agudos ojos recorriendo la habitación como un hombre que hubiera visto demasiadas escenas como esta antes. Él no tenía prisa. No hablé de inmediato. Simplemente lo absorbí todo. El frasco de pastillas medio vacío sobre la mesa. Los muebles apenas tocados. La lámpara de mesa parpadeante proyectando formas alargadas y antinaturales en el suelo. Entonces su mirada se posó en David y Maggie, de pie junto a la mujer, con sus uniformes aún arrugados por la prisa por salvarla. ¿Qué estamos viendo?, preguntó finalmente Marshall, con voz serena. David no dudó. Sobredosis. Solo. Pero no un accidente. Maggie asintió. Apenas respiraba cuando llegamos. Si hubiéramos llegado unos minutos más tarde. Dejó que las palabras fluyeran, pero todos en la sala sabían cómo terminaba esa frase. Los ojos de Marshall se oscurecieron levemente. Tomó algo que no debía, continuó David, mirando el frasco de pastillas. Y alguien se lo dio. Marshall se agachó y recogió el frasco de la receta. Le dio vueltas, escaneando la etiqueta. Sin nombre. Solo un número de receta. Su mandíbula se tensó. Esto se llenó hace 2 días. David se puso rígido. Así que alguien se lo dio. No es un error. No son pastillas sobrantes de una receta antigua. Alguien se lo había entregado recientemente. Maggie tragó saliva. Habría muerto esta noche si no hubiera llamado. Marshall se puso de pie y volvió a centrarse en la mujer en la camilla. Ella todavía estaba aturdida, con la cabeza inclinada hacia un lado y la respiración lenta y regular debajo de la máscara de oxígeno. Pero ella estaba viva. Y ella era su única pista. Marshall se agachó junto a ella, su voz ahora más suave, pero firme. ¿Sabes su nombre? Los párpados de la mujer revolotearon, desenfocados. Por un momento, David pensó que ella no respondería. ¿Entonces? Un susurro, apenas audible bajo el zumbido del oxígeno. Él dijo que ayuda a la gente. El estómago de David se revolvió. Una frase familiar. Una que nunca significó lo que se suponía. La expresión de Marshall no cambió, pero algo en su postura sí cambió. Él también había oído eso antes. ¿Lo conocías?, preguntó suavemente. La mujer meneó la cabeza. No en confusión. No en la incertidumbre. Pero con miedo. Un miedo profundo, profundo en sus huesos, el tipo de miedo que se instaló en sus ojos, hizo que sus hombros se encorvaran hacia adentro, hizo que todo su cuerpo pareciera más pequeño. David observó cómo sus dedos se retorcían, agarrando los bordes de la manta que la cubría en la camilla. Como si estuviera intentando aferrarse a algo. Algo que no podía decir. Entonces, una pausa. Afuera la noche todavía estaba viva, el parloteo distante de los agentes de policía, la estática ocasional de una transmisión de radio, el murmullo bajo del personal del hospital esperando a su nuevo paciente. Pero dentro de ese pequeño espacio, en la parte trasera de la ambulancia, solo se oía el débil zumbido de las sirenas en la distancia. Maggie miró a David. Marshall estaba junto a ellos, esperando. Entonces, finalmente, una vacilación. Una inhalación profunda, pero no de alivio. Más parecido al tipo de comentario que alguien hace antes de decir algo que sabe que no puede retractarse. Y entonces, con una voz que apenas se oía a través del zumbido del mundo exterior.
Creo que ya lo había hecho antes. La habitación quedó en silencio. El peso de esas palabras me impactó instantáneamente. El agarre de David sobre la camilla se hizo más fuerte. Maggie se puso rígida a su lado. El rostro de Marshall no cambió, pero algo en su postura sí. Eso era todo lo que David necesitaba saber. No fue una sobredosis más. Esto no fue solo mala suerte. Esto fue algo peor. Algo deliberado. Marshall finalmente se movió, acercándose, con la mandíbula apretada y la voz baja. ¿Qué quieres decir? La mujer no respondió de inmediato. Ella no necesitaba hacerlo. Su silencio dijo suficiente. David lo sintió en lo más profundo de sus entrañas. Porque si lo que ella dijo era verdad, entonces no fue solo una sobredosis. Esto era un patrón. La llevaron al hospital justo a tiempo. Apenas se abrieron las puertas de la ambulancia, el equipo de traumatología ya había tomado el control. Manos rápidas, voces agudas, urgencia controlada. Máscara de oxígeno asegurada. Signos vitales monitoreados. Los líquidos intravenosos circulaban por sus venas, luchando contra el veneno que casi había paralizado su cuerpo. Ahora ella estaba estable, pero David sabía exactamente lo cerca que había estado. 5 minutos más y no la habrían llevado de urgencia a urgencias. Habrían llamado al forense. El pensamiento pesaba en su pecho. Pero eso no era lo que más le molestaba. Era la forma en que sus dedos temblaban en la camilla. La forma en que ella había susurrado sobre el hombre que le dio las pastillas. Como si supiera algo que ellos no sabían. Como si no fuera solo víctima de la mala suerte o de malas decisiones. David sabía la verdad. Esto no había terminado. Porque no fue la primera. Y si no lo detenían, ella no sería la última. El detective Ethan Marshall estaba sentado en su auto en el estacionamiento del hospital, hojeando informes en su tableta. El tenue brillo de la pantalla proyectaba sombras nítidas sobre su rostro cansado. Había visto patrones antes. Había aprendido a reconocerlas, demasiadas similitudes, demasiadas coincidencias. Y ahora, mirando la pantalla, supo que este era uno de ellos. Otros 4 casos. 4 sobredosis idénticas. Las mismas marcas de pastillas. El mismo método. 4 personas que fueron encontradas demasiado tarde. No hay supervivientes. Sin testigos. No hay respuestas. Hasta ahora. ¿La única diferencia esta vez? Ella había vivido. Pero mientras Marshall miraba fijamente su expediente, hojeando los detalles, una sensación de malestar se le enroscó en el estómago. La mujer no parecía aliviada cuando se despertó. Ella parecía asustada. No solo de lo que casi había sucedido, pero de algo más. Algo que todavía estaba allí. Y lo único que pudo decir fue: creo que ya lo había hecho antes. David estaba sentado en la sala de descanso del servicio médico de urgencia, mirando su café frío y repasando la noche una y otra vez. El apartamento. La oscuridad. La forma en que su respiración sonaba entrecortada, débil y desvanecida. La forma en que había luchado, no solo para mantenerse consciente, sino como si estuviera luchando contra algo invisible, algo que no era solo la sobredosis. Y luego, la forma en que los había mirado cuando se despertó. No solo alivio. No solo confusión. Fue algo más. Algo cercano al terror. Como si no la hubieran rescatado de la muerte. La habían rescatado de algo mucho peor. David se pasó una mano por la cara, la fatiga presionando los bordes de su mente, pero no era solo el agotamiento de un turno largo. Fue más que eso. Porque esto no fue solo una mala decisión. Esto era algo más grande. Algo para lo cual no tenían todas las piezas. Frente a él, Maggie Torres estaba sentada desplomada en su silla, mientras su propia taza de café intacto se enfriaba a su lado. Ella exhaló, frotándose las sienes, con el cansancio grabado en sus rasgos. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. ¿Entonces? ¿Crees que lo encontraremos?, preguntó Maggie en voz baja y cautelosa. La pregunta flotaba entre ellos, espesa y pesada. David no respondió de inmediato.
En lugar de eso, giró lentamente su taza de café entre sus manos, observando las ondas en la superficie, como si pudiera encontrar allí una respuesta. Por un segundo se permitió creer que tal vez esto había terminado. Quizás fue solo otro caso trágico, solo otra chica desafortunada, solo otra noche en un trabajo lleno de demasiados sustos. Pero en el fondo, él sabía más. Entonces, sus dedos se apretaron alrededor de la cerámica, su agarre firme. Su voz, cuando finalmente habló, era tranquila. Medida. Segura. Creo, dijo lentamente, que ya ha elegido a su próxima víctima. Y lo único que pudo decir fue: creo que ya lo había hecho antes. El detective Ethan Marshall se encontraba fuera del hospital y el resplandor de su cigarrillo apenas atravesaba la espesa niebla que llegaba desde las calles de la ciudad. La noche era fría, pero él apenas la sentía. No debería fumar, diablos, ya hacía años que lo había dejado, pero esa noche, este caso le había sacado de quicio. Algunos casos lo hicieron. Se colaron, se alojaron en las grietas de tu mente, y ni el whisky, el café ni los cigarrillos nocturnos lograron desatarlos. La mujer, Jessica Lange, tuvo suerte. Ella había sobrevivido. Los demás no lo habían hecho. Pero sobrevivir no significaba que estuviera a salvo. Marshall lo había visto en sus ojos, el miedo, el peso de algo no mencionado, la forma en que sus dedos se apretaban en las sábanas, como si se estuviera aferrando a algo invisible. Ella no estaba asustada solo porque había sufrido una sobredosis. Ella tenía miedo porque sabía algo. Algo que nadie más hizo. Algo que todavía estaba allí. Marshall exhaló un suspiro largo y lento y arrojó el cigarrillo, aplastándolo bajo su bota mientras revisaba su teléfono en busca de actualizaciones. Nada. No hay huellas en el frasco de pastillas. No hay imágenes de seguridad del entrando o saliendo. No había ningún testigo que hubiera visto absolutamente nada. Como si nunca hubiera estado allí. La única pista era la propia Jessica. Y ella no estaba hablando. Todavía. Marshall suspiró y se giró hacia la entrada del hospital. Las puertas de vidrio se abrieron con un suave silbido cuando entró. El familiar aroma antiséptico y lejía le llenó los pulmones. El zumbido sordo de monitores distantes y voces murmuradas le apretaban los oídos. Siempre era lo mismo. Los hospitales eran salas de espera para los moribundos. Una parada temporal antes de lo inevitable. Jessica estaba en la habitación 214, bajo vigilancia policial, pero Marshall no esperaba ningún problema. Estaba demasiado débil para correr. Llegó a la puerta y golpeó suavemente antes de empujarla para abrirla. Jessica yacía en la cama, inmóvil, con la mirada fija en el techo. Ella no se inmutó ante su presencia. No me giré para mirarlo. Habían quitado la máscara de oxígeno, pero una vía intravenosa goteaba constantemente en su brazo. El débil pitido de los monitores era el único sonido en la habitación. Un latido del corazón contando los pasos hacia algo inevitable. Marshall acercó la silla a su cama, arrastrándola lo suficiente para que ella supiera que no podía ignorarlo. Jessica, dijo, manteniendo la voz serena. Dijiste algo antes. Sobre el hombre que te dio las pastillas. Nada. Ni un parpadeo. Ni un destello de emoción. Solo la inhalación y exhalación suave y mesurada de alguien que ya había aceptado algo. Marshall se inclinó ligeramente. No es la primera vez que esto sucede, continuó. Y lo sabes. Sus dedos se curvaron levemente, en un movimiento casi involuntario. Pero aún así, ella no dijo nada. Eres el único que sobrevivió, insistió. Eso llamó su atención. Sus ojos se clavaron en él, abiertos y llenos de algo que él no podía identificar. Miedo. No. Renuncia. 4 más antes que tú, dijo Marshall. Las mismas pastillas. El mismo método. Pero no lo lograron. Jessica tragó saliva con fuerza. Su garganta se balanceó y sus dedos se apretaron ligeramente alrededor del borde de la manta. La voz de Marshall se suavizó, lo suficiente como para atraerla. Dime quién es. Ella negó con la cabeza. No es una negativa. Una advertencia. Jessica, tenemos que detenerlo. Si no. Su voz atravesó la habitación como una cuchilla. No puedes detenerlo.
Marshall parpadeó. Los labios de Jessica temblaron, pero cuando habló, había seguridad en su voz. No lo entiendes, dijo con la voz temblorosa. Lo tratas como a un traficante callejero. Como a un drogadicto que reparte pastillas en callejones. Marshall se inclinó hacia adelante. ¿No es así? Jessica se rió. Pero no había nada divertido en ello. Fue algo más. Algo que no encajaba en una cama de hospital. Algo oscuro. Estás buscando a una persona, susurró. Ese es tu error. Marshall sintió que se le revolvía el estómago. Los dedos de Jessica se apretaron en las sábanas. Él no es solo un hombre, dijo ella bajando la voz. Es un hábito. Marshall se quedó mirando. Los ojos de Jessica ahora estaban distantes, como si ya no estuviera en la habitación. Es un susurro. Está ahí cuando lo necesitas, y luego se va. Marshall frunció el ceño. Eso no tiene sentido. Jessica negó con la cabeza. Por eso nunca lo encontrarás, dijo. Porque ya se fue. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Marshall. Jessica exhaló lentamente, su respiración temblaba. Deberías dejar de mirar, murmuró. Antes de que te encuentre a ti también. Los monitores emitían un pitido constante. Jessica cerró los ojos. Ella no dijo otra palabra. Marshall se sentó allí, mirándola, dándose cuenta de algo que no quería admitir. Ella no solo le tenía miedo. Ella lo estaba esperando. David Nolan acababa de salir de la ducha cuando sonó su teléfono. El vapor se arremolinaba en el baño tenuemente iluminado, los últimos vestigios de calor se le pegaban a la piel. El agua goteaba de su cabello, rodando por su pecho desnudo mientras buscaba una toalla. El tono de llamada rompió el silencio, agudo, estridente, fuera de lugar. David frunció el ceño. El número no fue guardado. Dudó por un segundo, con sus dedos suspendidos sobre la pantalla. Algo en sus entrañas le decía que no respondiera. Le dije que lo dejara sonar. Pero no lo hizo. Deslizó el dedo para aceptar. Sí. Una larga pausa. No estático. No es ruido de fondo. Solo respirando. Lento. Deliberado. El pecho de David se apretó. Se colocó la toalla alrededor de la cintura y sus dedos agarraron el teléfono con un poco más de fuerza. Entonces, una voz. Tranquilo. Suave. Familiar. Creo que le di demasiado esta vez. David se quedó congelado. Cada pelo de su cuerpo se erizó. El aire en el baño, todavía cargado de vapor, de repente se sintió helado. ¿Quién diablos es este?, preguntó. Por un segundo, no hubo nada. Entonces, una risita baja. Sin prisas. No estoy nervioso. Simplemente cierto. Aún no nos conocemos, David. El pulso de David latía con fuerza. Su respiración se volvió agitada y su cuerpo ya le decía lo que su mente se negaba a aceptar. No era solo un número equivocado. Esto no fue solo una broma de mal gusto. Esto era algo más. David se giró y entró en el dormitorio, con la mirada fija en la ventana. Las cortinas estaban corridas, pero de repente, no parecían lo suficientemente gruesas. Tragó saliva con fuerza. Pero yo te conozco. Los dedos de David se apretaron alrededor del teléfono. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas y su cuerpo estaba en máxima alerta. Él no respiraba. No parpadeó. La voz del otro lado era demasiado tranquila. Demasiado seguro. No es una amenaza. Una promesa. La mandíbula de David se trabó. ¿Dónde estás?, gruñó. Otra risa. Como si hubiera dicho algo gracioso. Más cerca de lo que crees. David se giró nuevamente y sus ojos se dirigieron hacia la puerta principal. A la ventana. A las sombras que se acumulan en los rincones de la habitación. Su pulso martilleaba en sus oídos. Ya había estado en demasiadas llamadas como esta, gente que sabía que estaba siendo vigilada. Personas que lo sintieron antes de verlo. Él nunca había sido uno de ellos.
Hasta ahora. Apretó la mandíbula. ¿Qué deseas? La voz se mantuvo uniforme. Liso. Nada todavía. La garganta de David se secó. Pero lo haré, continuó la voz. Y luego. Nos vemos pronto. Hacer clic. Silencio. David se quedó allí, con el teléfono todavía pegado a su oreja, mirando a la nada. Su estómago se revolvió y sus músculos se tensaron con un miedo que no había sentido en años. Porque lo sabía. Él fue el siguiente. Lily Carter estaba sentada en su escritorio de despacho, bebiendo su café mientras escuchaba el suave murmullo de las conversaciones a su alrededor. La sala del despachador estaba en silencio. No silencioso. Nunca silencioso. Pero una calma que rara vez perduraba. La charla apagada de otros operadores, el timbre ocasional de un teléfono, el rítmico golpeteo de los teclados, todo formaba parte del pulso constante y vibrante de la respuesta a emergencias. Lily exhaló lentamente, frotándose la sien con una mano mientras se desplazaba por el registro de llamadas en su pantalla. Había sido una noche lenta. Por una vez. No hay disturbios domésticos que se estén saliendo de control. No se oyeron voces frenéticas pidiendo ayuda mientras un coche se salía de la carretera o una casa se incendiaba. Solo lo habitual. Un pequeño accidente automovilístico. Un pequeño incendio en la cocina. Una queja por ruido de un complejo de apartamentos en el lado este de la ciudad. Nada fuera de lo normal. Lily tomó otro sorbo de café, sintiendo el calor asentarse en su estómago, deseando que el cansancio desapareciera. Entonces, su monitor emitió un pitido. Llamada entrante. Lily se enderezó y sus dedos se movieron automáticamente para responder. Se puso los auriculares y su voz era firme y profesional. 911, ¿cuál es su emergencia? Silencio. No del tipo que viene del shock o la vacilación. No los sonidos caóticos y apagados de un accidente en curso. No los gritos frenéticos de alguien que intenta hablar entre sollozos. Esto fue diferente. Calculado. Los dedos de Lily flotaban sobre su teclado, preparándose ya para comenzar el trazado. Entonces, un respiro. Lento. Intencional. Una pausa deliberada, que se prolongó lo suficiente como para provocarle un hormigueo en la piel. Todo el cuerpo de Lily se tensó. Ella conocía ese aliento. Ella lo había oído antes. Un recuerdo se abrió paso desde lo más profundo de su mente, indeseable y sofocante. La última llamada. El anterior donde fue encontrada la mujer del apartamento 4B. El anterior a la sobredosis que casi se convierte en otro cuerpo en la morgue. Entonces, una voz. Tranquilo. Parejo. Familiar. Creo que le di demasiado esta vez. La sangre de Lily se heló. Sus dedos flotaban sobre el teclado, pero no podía moverse. Una parte de ella había estado esperando esto. Una parte de ella había estado esperando. Pero eso no lo hizo más fácil. Su respiración se entrecortó y el pulso le martilleó en los oídos. Entonces, suavemente, ¿me extrañaste? El estómago de Lily se retorció. La voz era ligera, casi divertida, demasiado casual para lo que acababa de decir. Obligó a sus músculos a moverse, sus manos volaron sobre el teclado mientras marcaba la llamada de rastreo urgente. La pantalla parpadeó buscando. Pero ella ya lo sabía. No habría ninguna ubicación. No hay número para rastrear. No había rastro de dónde venía la llamada. Solo otro nombre en la lista. Solo otra vida escapándose de las grietas. Solo otra víctima. Lily se sentó allí, su corazón latía tan fuerte que pensó que le rompería las costillas. Sus manos temblaban mientras miraba la pantalla. Y la peor parte. Ella sabía que no sería la última. Lily Carter estaba sentada en su escritorio de despacho, bebiendo su café mientras escuchaba el suave murmullo de las conversaciones a su alrededor.